Imagina vivir en una época donde pensar libremente era más peligroso que robar. Una época donde cuestionar a Dios no significaba debatir ideas, sino perderlo todo: familia, identidad, protección y nombre. Hoy vamos a hablar de Baruch Spinoza, uno de los pensadores más radicales y silenciosamente peligrosos de la historia. Un hombre que no lideró ejércitos, no fundó religiones, no gritó revoluciones, pero cuyas ideas fueron tan profundas que 3 religiones y varios estados decidieron expulsarlo del mundo. ¿Por qué alguien que hablaba de Dios, ética y razón fue considerado una amenaza? ¿Por qué su nombre fue maldito, sus libros prohibidos y su voz silenciada durante siglos? Esta no es solo una historia filosófica. Es una historia sobre el poder, el miedo a la conciencia y lo que ocurre cuando alguien se atreve a decir: Dios no está fuera de ti. Dios es la totalidad de lo que existe. Spinoza nace en 1632, en Ámsterdam, una ciudad que se consideraba libre para su época. Hijo de judíos sefardíes expulsados de España y Portugal, su comunidad ya conocía el exilio, la persecución y el silencio forzado. Ellos habían huido de la Inquisición católica para refugiarse en una Holanda aparentemente tolerante. Pero esa tolerancia tenía límites invisibles. La comunidad judía de Ámsterdam sobrevivía gracias a una regla no escrita: no llamar la atención, no cuestionar demasiado, no provocar al poder. Y Spinoza era un problema desde joven: inteligente, curioso, demasiado racional. No aceptaba las explicaciones solo porque fueran sagradas. No repetía dogmas. Preguntaba. Y preguntar, en ciertos sistemas, es el primer pecado. Mientras estudiaba las escrituras, Spinoza empezó a notar algo inquietante. Las religiones hablaban de un Dios externo, un juez separado del mundo, que premiaba y castigaba. Pero la razón le decía otra cosa. Spinoza empezó a formular una idea peligrosa. Dios no es un ser con forma humana. Dios no tiene emociones. Dios no castiga ni premia. Dios no está separado del universo. Para Spinoza, Dios, naturaleza Deus, sive natura, todo lo que existe, la mente, el cuerpo, las estrellas, el pensamiento, la materia, es una sola sustancia infinita. No hay separación entre lo espiritual y lo material. No hay cielo arriba y tierra abajo. Todo es uno. Y si todo es uno, el miedo, la culpa, el control. Las autoridades religiosas entendieron el peligro inmediatamente. Si Dios no castiga, ¿por qué obedecer? Si Dios no habla a través de líderes, ¿por qué necesitarlos? Si la salvación no depende de rituales, ¿qué sentido tiene la jerarquía? Spinoza no estaba atacando solo una religión, estaba atacando la estructura misma del poder espiritual. Y eso es imperdonable. A los 23 años, sin juicio público, sin defensa, la comunidad judía pronuncia contra él el jerem, la expulsión más severa posible. El decreto decía, en esencia: maldito sea de día y de noche. Que nadie le hable, que nadie le ayude, que nadie lo lea. Spinoza fue borrado socialmente. Familia, amigos, identidad, todo perdido por pensar diferente. Aquí ocurre algo fascinante. Spinoza no huyó, no suplicó, no se retractó. Aceptó el silencio. Vivió de forma humilde, puliendo lentes, rechazando cargos académicos, rechazando fama, rechazando poder. ¿Por qué? Porque entendía algo profundo. La verdad no necesita permiso. Escribió su obra más peligrosa, La Ética, no como un manifiesto político, sino como una geometría del alma. Ideas ordenadas como axiomas, como si dijera: no es opinión, es estructura del universo. Sabía que publicar significaba persecución. Así que esperó. El silencio fue su escudo. No solo las religiones lo temían, el Estado también. Spinoza defendía la libertad de pensamiento, pero no como derecho moral, sino como necesidad natural. Decía: nadie puede controlar lo que piensas. Intentarlo solo genera violencia. Sus ideas influenciaron, en secreto, a la Ilustración, a la democracia moderna, a la separación entre religión y Estado. Pero en vida, fue vigilado, sus libros prohibidos, su nombre evitado. Incluso después de muerto,
La ética fue censurada durante décadas. Porque no solo cuestionaba a Dios, cuestionaba la idea de autoridad absoluta. Irónicamente, al intentar silenciarlo, lo hicieron eterno. Hoy Spinoza es considerado padre del pensamiento moderno, influencia de Einstein, pilar del racionalismo, profeta del pensamiento no dual. Einstein dijo una vez: creo en el Dios de Spinoza, un Dios sin miedo, sin castigo, sin intermediarios, un Dios que se experimenta al comprender la realidad. Pero aquí está lo inquietante. Si Spinoza tenía razón, entonces no solo cambió la idea de Dios, cambió la idea de quién tiene derecho a decir la verdad. Porque si Dios no es una figura externa, si no es un juez, si no es una voz que habla a través de instituciones, entonces el poder ya no viene de arriba, viene de la comprensión. Y eso es lo que los sistemas nunca perdonan. Por eso Spinoza no fue celebrado en vida. Fue tolerado en silencio, vigilado aislado, porque sus ideas no explotaban como una revolución. Se infiltraban, se quedaban en la mente, y una mente que entiende ya no puede volver a obedecer igual. Lo que Spinoza despertó no fue una doctrina, fue una forma distinta de ver la realidad. Y una vez que esa visión aparece, no hay censura capaz de borrarla. Pero aquí viene la pregunta que casi nadie se hace. Si este despertar era tan poderoso, ¿por qué otros pensadores que siguieron el mismo camino terminaron perseguidos, quemados o borrados de la historia? Tal vez porque Spinoza solo fue el comienzo. Y lo que vino después fue todavía más peligroso. Spinoza no fue expulsado por ser ateo, fue expulsado por liberar a Dios del control humano. Fue silenciado porque enseñó que la verdad no necesita templos, ni dogmas, ni miedo. Y ahora la pregunta es para ti. Si Spinoza viviera hoy, ¿sería aceptado o cancelado de otra forma? Porque los sistemas cambian, pero el miedo al pensamiento libre permanece. Si esta historia resonó contigo, tal vez no sea casualidad. No, tal vez como Spinoza, estás empezando a pensar por ti mismo. Pero aquí viene lo verdaderamente incómodo. Porque Spinoza no fue el único. Después de él, otros pensadores también fueron expulsados, silenciados, perseguidos, no por odiar a Dios, sino por entenderlo demasiado bien. Y en el próximo video, vamos a revelar cómo estas ideas prohibidas se infiltraron en la política, la ciencia y el mundo moderno. Si este video llegó hasta ti, no fue un accidente. Suscríbete, porque lo que viene después no es filosofía, es despertar.